Nos encontramos hoy aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas, la casa que nos aloja, para platicar con ustedes sobre un tema que nos interesa mucho el día de hoy, que es las infancias en la historia y en el presente. Y hemos invitado a dos colegas y amigas muy queridas, Beatriz Alcubierre, quien es historiadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y Valentina Glockner, antropóloga del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, a quien les doy la más cordial bienvenida. Me alegra mucho que estemos aquí hoy reunidas. Bueno, para discutir un montón de cosas que, a ver, el tiempo nos alcance, esperemos que sí. Sobre todo, bueno, ¿qué son las infancias? ¿De qué hablamos cuando hablamos de infancia en singular, en plural, etcétera? Pero antes de eso, me gustaría un poquito que cuenten brevemente quiénes son, cuáles son sus investigaciones, sus ejes de pensamiento, para que la audiencia nos conozca un poquito más. Beatriz, si quieres empezar tú. Gracias, Susana, gracias por la invitación. Me gusta mucho estar aquí con ustedes, contigo, Valentina, contigo, Susana, que siempre es muy rico compartir con ustedes. Bueno, pues yo soy historiadora, me he dedicado a estudiar las infancias. Antes se decía historia de la infancia, ahora ya se dice las infancias porque se plantea el término en cuestión en una perspectiva más inclusiva, pero ya hablaremos de eso más adelante. Pero pues llevo ya más de 20 años estudiando este tema y pues empecé estudiando el asunto en cuanto a la participación de los niños en la revolución, y de ahí me fui para atrás y para atrás. Después me fui al siglo XIX y ahora estoy en el siglo XVIII, y pues lo que me interesa es pues estudiar la construcción de los conceptos en torno a la infancia, ya no solamente del concepto, sino los conceptos que tienen que ver con las políticas públicas, que tienen que ver con la representación de los niños y las niñas, que tiene que ver con la participación de los niños y las niñas en diferentes momentos que han sido tradicionalmente invisibilizados, que no se ven normalmente en la historia, y pues eso es lo que me tiene aquí. Y un poco también he tratado de irme un poco al origen, no de la infancia, porque la infancia no tiene un origen, pero sí de estas políticas, ¿no? Y de dónde salen y cómo es que han sido abordados los niños desde diferentes discursos, y eso me ha llevado pues al origen de la modernidad. Entonces, por eso estoy en el siglo XVIII y en la construcción del Estado moderno. Valentina. Hola, pues qué gusto estar aquí. Yo soy Valentina Glockner, soy antropóloga social. Empecé a trabajar con niños desde 2005 y me impactó muchísimo que yo era estudiante de antropología y no había ninguna presencia de niños o de infancias ni en el currículo que estudiábamos en antropología, ni en las lecturas. Y vaya, no estaban ni presentes como actores sociales o como sujetos ni de las lecturas y las etnografías que leíamos, ¿no? Y eso a mitad de la carrera me empezó a impactar mucho, porque pues supuestamente la antropología es el estudio de las sociedades, la cultura, y era muy notorio que había un segmento enorme, completamente ausente, sin voz, sin presencia, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar con niños, me empecé a aproximar desde la etnografía con comunidades indígenas, empecé a trabajar en las escuelas, porque uno cree que es como el lugar ideal, ¿no? Para trabajar con niñas, niños, y de ahí el destino me llevó a encontrar una comunidad de niños migrantes nazavi, o sea, mixtecos de la montaña de Guerrero, que eran niños jornaleros, ya no son niños, pero siguen siendo comunidades jornaleras. Y fue, o sea, un descubrimiento y una fascinación que hasta la fecha me tiene trabajando con infancias migrantes, ya no solo mexicanas jornaleras, desplazadas, retornadas y deportadas desde los Estados Unidos, infancias de otras nacionalidades en tránsito por México, y en esas seguimos. Hay dos cosas, ¿no?, que salen justo en esto que acaban de decir, que a mí también me tocó vivir, y Beatriz seguro, lo hemos discutido mucho ya en otros espacios, que es el tema de que los niños no estaban ni en la escritura de la antropología ni en la escritura de la historia, ¿no? En el caso de la historia sí estaban en la historia, y en el caso de la antropología estaban ahí, están todo el tiempo. Pero, ¿qué les parece? O sea, ¿cuál es la causa de que no hayan estado, sino hasta hace poco tiempo, digamos,
Yo suelo situar, ¿no? como ese boom en estudios de la infancia y otros más a partir de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña en 1989, que aparece, ¿no? Como sujetos de derecho y entonces, bueno, ahí empieza como mucha gente a preguntarse sobre ellos, pero ¿por qué no habían sido como objetos de investigación en nuestras disciplinas? No sé qué opinión tienen. Pues yo creo que Valentina acaba de decir una cosa importante cuando dijo, ya no son niños, o sea, el problema con la infancia, me refiero, vamos, a la etapa, ¿no? No las diferentes experiencias, sino la etapa en sí, es que, bueno, no hay manera de definirla, ¿no? O sea, puede variar muchísimo, yo digo, es un concepto elástico, ¿no? Puede ser hasta los 7 años, puede ser hasta los 14, puede ser hasta los 21, entonces no hay una definición ahí que sirva, porque además también hay una definición desde la medicina, una desde las ciencias jurídicas, el derecho, desde la educación, ¿no? Entonces, bueno, uno es eso, ¿no? Que es inasible, pero el punto es que en qué momento se deja de ser niño y en qué momento, entonces, ese estado, digamos, transitorio, es como pasa muy rápido, ¿no? Las que somos mamás sabemos que pasa muy rápido. Puede adquirir una voz, ¿no? ¿En qué momento ya el que está hablando sigue siendo niño o no? Yo creo que tiene un poco que ver con eso. Y bueno, pues obviamente tiene que ver con el sistema, ahora sí que el sistema patriarcal y la estructura familiar y a quién se le da voz dentro de ese esquema. Y que yo creo que, bueno, si ya para el 89 recibieron, se logró este acuerdo internacional en cuanto a una declaración que en realidad es anterior, ¿no? Que viene desde la posguerra, en realidad también tiene mucho que ver con la misma participación que ellos han tomado solitos, ¿no? Y esto desde los movimientos juveniles de los 60s y los 70s, yo creo que ese es importante, y eso lo vemos hoy en día mucho, o sea, niñas como Malala o como Greta Thunberg que toman la voz solas, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, que la participación, son muy numerosos los niños en los 80, son generaciones muy numerosas que empiezan a tomar protagonismo, pero sin esperar a que uno llegue y se los dé, ¿no? Yo creo que un poco la construcción del niño como sujeto de derecho tiene un poco que ver con eso. Sí. Yo en particular, o sea, ¿por qué no han estado en las disciplinas, no? O sea, estudiar ciencias sociales y que no aparezca mencionado ni en los currículums. O sea, yo creo que es una herencia que ahorita apenas estamos viendo, sobre todo con el pensamiento feminista, ¿no? Pero es una herencia, bueno, para empezar desde, o sea, la construcción del pensamiento positivista, ¿no? Este rechazo a todo lo que tiene que ver, o sea, el imperio de la razón y el rechazo a todo lo que tiene que ver como con la naturaleza, supuestamente, ¿no? El pensamiento que no es racional, el que está vinculado a las emociones, ¿no? Que no solamente deja fuera del foco y del discurso disciplinario, hegemónico a las mujeres, por supuesto que a las infancias, ¿no? Y hay, o sea, la construcción disciplinaria de nuestras disciplinas, las ciencias sociales, históricas, humanísticas, pues vienen de una herencia, o sea, no solo positivista, sino súper colonial, ¿no? O sea, el niño era el equivalente a toda esa humanidad que se consideraba salvaje, primitiva, no civilizada y que había que evangelizar, colonizar, educar, blanquear, ¿no? Entonces, o sea, una forma muy común, de hecho, el concepto de infancia, ustedes me corrigen, ¿no? Tiene en gran medida su origen para nombrar a todos los primitivos y los salvajes, ¿no? Y entonces o sea, no solo se les invisibiliza, se les borra de la historia, ¿no? Entonces, si las poblaciones que había que colonizar eran tratadas como infantilizadas, eran convertidas eran infantilizadas, pues los niños reales, concretos, personas biológicas y sociales, pues ni siquiera contaban, ¿no? De hecho, no había términos, ¿no? En la historia hasta, ¿qué fue? El siglo XVIII, para llamar como tal, y son como términos que vienen del ejército y ¿no? O sea, no había la palabra niño, sino que se empiezan a tomar. Y eso es una herencia que todas las ciencias sociales, o sea, se crearon y se fundaron sobre esa forma de pensar, ¿no? Y en realidad, o sea, los estudios sociales sobre infancias, yo creo que justo sin las movilizaciones de los 60s, sin el pensamiento feminista,
pues no estaríamos hoy, ¿no? Hablando de eso, que justamente hacen ver todas esas estructuras. Pero que eso no quería decir que niños y niñas no participaran históricamente, ¿no? Claro, por lo menos en lo que yo he estudiado, están por miles en todo tipo de trabajos urbanos, campesinos, ¿no? Acompañan las huelgas obreras, digamos, tienen una participación importante en el mundo de las guerras, por ejemplo, ¿no? O sea, y desde tiempos bastante antiguos están los niños ahí, ¿no? Participando a la par de los adultos. Y hay algo que también, bueno, se ha mencionado mucho de cómo también es una sociedad patriarcal y adultocéntrica, ¿no? Que ha minusvalorado, de hecho hasta se construye una categoría, ¿no? Que es la del menor, ¿no? Sí, no menor de edad, sino, ¿no? La de la minoridad, justamente, ¿no? Para descolocar a esos niños, pues, de la toma de decisiones, de cualquier tipo de protagonismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el tema del protagonismo me interesa también, pero antes quizá tendríamos que platicar un poquito sobre algo que quizá cuando uno entraba a las investigaciones hace 20 años, hablaba de infancia o hablaba de niños, ¿no? El niño, y entonces se englobaba, y hoy en día es ya imposible, y el niño, la niña, el niñe, infancias en plural, que es algo, ¿no? Que me parece que es importante, e incluso sobre todo en Sudamérica, el tema de las niñeces, ¿no? ¿Qué significa esto de las infancias, de las niñeces? ¿Por qué hablar en plural? ¿Por qué no conviene hablar en singular, ¿no? Eso nos lleva, estoy como ligando como varias cosas, como, o sea, que al final, ¿qué es un niño? ¿Qué es una niña, ¿no? Si lo vamos a definir biológicamente, ¿cómo ayudar, ¿no? A quienes nos están viendo a pensar en este tipo de conceptos, ¿no? Es lo mismo infantes, quizá a lo mejor empiezo contigo, Beatriz, que es la que he estado estudiando como hace mucho, como todas estas, ¿no? Nominaciones, ¿de dónde vienen? ¿Cómo es? Si nos quieres contar. Bueno, sí, el tema es que, o sea, niños sí se usaba mucho la palabra, o sea, la palabra sí existía desde hace mucho, pero el tema es que se usaba para una porción muy pequeña de lo que hoy entendimos como niños, ¿no? Era el término, en realidad se usaba un poquito como sinónimo de infante, pero infante era hasta los 7 años. Y infante, bueno, pues a lo que tú decías, infante quiere decir mudo, ¿no? Entonces ya de entrada ahí estaba muy ligado al habla, ¿no? El asunto. De hecho, también niños, al parecer también es una voz medio onomatopéyica que tiene que ver con los balbuceos. Entonces siempre está muy ligado al habla, a la dentición. Entonces, mientras los niños no pueden realmente expresarse, no se pueden autorrepresentar y por lo tanto son niños, ¿no? Y otra cuestión que está muy relacionada con eso es que están incompletos, ¿no? Un poco lo que no han acabado de crecer. Entonces, por ejemplo, se usaba mucho la palabra mocho, muchacho, mozo, que quieren decir que está mocho, que está incompleto el niño, ¿no? O la persona, ¿no? Entonces, esa construcción, pero hace mucho ¿cómo se llama? Énfasis en esa primera infancia. Lo que va a pasar es que a partir del siglo XVIII, y ya después a partir de los 8 años más o menos, pues ya andaban los niños por ahí sueltos y los ve uno en todos lados representados, y como dice Susana, están metidos en los talleres, están en la calle, están en las milicias, están en las revueltas, están en las cocinas, están en todos lados están los niños, y con mucha participación siempre, con mucha participación, y se les trata, incluso a veces se les da un lugar importante en ciertos momentos y en ciertas situaciones. Por ejemplo, volviendo a la participación de los niños en la revolución, por ejemplo, yo lo vi muy claro. Pero el problema es que justo a partir de que se desarrolla ciertas estructuras que tienen que ver con el patriarcado y con la familia burguesa, ya en el siglo XVIII, se empieza a estirar la infancia, y empieza a durar mucho más. Entonces, de repente ya se le dice infante o ya se le dice infantil a alguien de 9 años, 10 años, 12 años, que ya para esas edades, para esas épocas ya eran muy autónomos. Y con eso empiezan a perder autonomía, ya empiezan a perder voz. Y lo que es bien interesante es que lo que no pierden es fuerza, ¿no? Entonces son una fuerza de trabajo muy valiosa, porque además es transferible, porque es móvil, y porque no opone demasiada resistencia. Y entonces se empieza a usar mucho a los niños en muchas cosas. Entonces el tema tiene que ver en quitarles la autonomía para ser usados, ¿no? Para ser tutelados, ¿no? Y esa tutela pues les quita personalidad política y les quita voz, ¿no? Entonces es interesante porque hablan, voces tienen,
pero nadie los escucha. Entonces están infantilizados, yo lo que digo mucho es, están infantilizados porque están silenciados, porque siguen viéndose como si fueran mudos, aunque hablen, pero nadie los pela, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues eso va a ser ahí. Y ahí en ese afán de tutelar, pues necesitas a fuerza homogeneizar, ¿no? Y crear una imagen estática, o sea, el Estado, la tutela de la infancia a través de la protección, las instituciones de protección sanitarias, escolares, ¿no? La iglesia, ¿no? Necesitas forzosamente crear como esta imagen de la infancia o el niño, siempre en masculino durante siglos, ¿no? Que es homogénea, pues porque necesitas establecer la norma, ¿no? Si vas a tutelar, si vas a controlar, si vas a, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues ahorita, digamos, estamos ya como en una etapa en la que eso se está cuestionando, se está obviamente demostrando que no tienen ningún valor más que para entender cómo se gobierna y se construye, ¿no? Pero en realidad tenemos que hablar de infancias en plural, no solo porque, o sea, yo creo que hay una herencia y una aportación muy interesante otra vez del pensamiento feminista, de los estudios indígenas, ¿no? Del conocimiento situado, ¿no? Y de o sea, el pensamiento que es histórica y geográficamente relevante, lo que te demuestra es que no hay una infancia, hay tantas infancias como sociedades y épocas en las sociedades y momentos históricos y lugares geográficos y coyunturas sociales, políticas y económicas, ¿no? O sea, la infancia o las infancias que están participando, por ejemplo, en las movilizaciones de Chile de apenas, ¿no? De hace un par de años, no son necesariamente las mismas infancias que hoy saldrían a la calle, ¿no? A movilizarse por otras causas. Las infancias que en México, por ejemplo, exigen, participan, hablan desde, no sé, un albergue para niñez migrante, no son las mismas que las que están en sus comunidades, ¿no? Entonces, eso no es como para relativizar y decir, entonces no se puede, o sea, justo sí es una categoría muy compleja, pero al mismo tiempo es esa diversidad, ese pensamiento situado el que te obliga como a tener una responsabilidad de entender el lugar, el momento histórico, el contexto, ¿no? Pero sobre todo la participación, la actuación, el protagonismo, y en eso el concepto protagonismo, que a mi gusto no se usa suficiente en las ciencias sociales, ¿no? Es súper interesante y súper importante porque justo te habla de eso, ¿no? De ese conocimiento situado, pero de ese compromiso de entender qué es lo que los niños ponen en la sociedad, ¿no? Marcan, hacen distinto, producen, reproducen, ¿no? Y eso, pues es como un quehacer todo el tiempo reelaborándose, ¿no? Eso me parece fascinante. Sí, y en esta tensión entre la infancia en singular, el niño en singular y las infancias en plural, ¿no? Entendiendo la heterogeneidad de formas de vida, de experiencias infantiles y familiares, ¿no? Que además en un mismo país, en un determinado contexto, puede haber muy diversas formas de experimentar infancias, ¿no? Hay también como un tema que tiene que ver con esas infancias imaginadas, ¿no? Que en general son en singular, ¿no? Sí. O sea, se imaginan infancias y se imaginan, entonces, ¿qué sucede? Medios de comunicación imaginan infancias, construyen infancias consumidoras, por un lado, las políticas gubernamentales atienden, ¿no? En las problemáticas de la niñez, como si, ¿no? Con un tipo de niño en mente, en donde se quiere formar siempre al futuro ciudadano, pero no al ciudadano del presente, ¿no? O sea, no se consideran las ciudadanías infantiles generalmente en los proyectos estatales. Al día de hoy seguimos con ejercicios de participación que si bien se han dado pasos importantes para promover la participación y los protagonismos, en el fondo niños y niñas nunca ven en qué forma su participación modifica algo en términos estructurales o no. Las familias, o sea, la Iglesia Católica o las distintas iglesias y religiones también tienen una idea de infancia imaginada, asexual, inocente, apolítica, ¿no? Entonces, es como si nos moviéramos, ¿no? Como en un mundo como de esferas, ¿no? En donde distintos actores imaginan, fantasean en una infancia que quisieran eventualmente
construir y generan construcciones. O sea, sí, finalmente terminamos conviviendo con esas diversas construcciones, pero también me parece que algo que muestran los avances de la historia de la infancia y la antropología de la infancia es las diversas maneras en que niños y niñas experimentan las infancias, negocian con esas representaciones, se oponen a ellas, resisten como pueden o las aceptan, es decir, ¿no? Hay una serie de factores muy interesantes, ¿no? No sé si a lo mejor podríamos avanzar un poquito muy brevemente para que no se nos acabe el tiempo en sus trabajos. ¿Cómo han visto estas tensiones entre las infancias imaginadas y las experimentadas? No sé, Beatriz. Bueno, yo creo que, justamente dentro del imaginario hay dos espacios para la infancia muy específicos, ¿no? La casa y la escuela. Uh-huh. Los niños que se salen de esos dos espacios, y ya los niños que trabajan, que obviamente han sido mayoría durante, pues, la mayor parte de la historia. No sé si ahora sean mayoría, pero siguen siendo muy, muy numerosos. Esos están desdibujados siempre, ¿no? En el Porfiriato yo me acuerdo siempre me acuerdo de esta nota en el periódico, ¿no? En un periódico en el Porfiriato que decía, hay niños que no son niños jamás, están lastimados por un trabajo temprano y tal. 10 años antes no había ningún problema con que los niños trabajaran, pero empieza a haber un problema ya para finales del siglo XIX, principios del XX, muy claro en México con los niños que trabajan. Y no es que queremos que dejen de trabajar, pero quisiéramos verlos menos, ¿no? Entonces, por un lado sí existen, y ya nada más con existir es una resistencia, porque, y esto tiene mucho que ver con el tema de los derechos, ¿no? Si nosotros decimos, este niño ya no es niño porque ha tenido experiencias sexuales, porque tiene adicciones, porque trabaja, porque vive en la calle, entonces le estamos coartando sus derechos, ¿sí? Entonces es muy importante no decir eso, y es que mucha gente luego ya perdió su infancia, ya perdió la inocencia. El tema de la inocencia es tremendo, porque pues eso, no se puede ser inocente más que si te quedas así como en una burbuja, que es un poco el ideal del que hablas, ¿no? Entonces esas resistencias pues tienen que ver con eso, con salirse de esos márgenes. Y nada más con estar en la calle, que es algo que hemos hablado muchísimo, ¿no? O sea, resulta que el espacio público se empieza a convertir en un espacio muy hostil para la infancia en estos tiempos. Y nada más vivir en la calle, nada más sortear los peligros y las situaciones callejeras de todos los días, pues ya es una resistencia en sí misma, ¿no? Yo creo que esa parte es bien importante. Y luego otra cosa que yo estaba pensando últimamente, y esto no lo digo desde la historia, un poco sí, pero estaba dando un diplomado sobre género y me tocó a mí un módulo relacionado con la infancia y estaba viendo todo esto que tú decías ahorita de los niños, ¿no? De esta como generación no binaria que justo ahorita saldría a la calle ya a lo mejor a exigir otras cosas, además del tema del medio ambiente, ¿no? Y yo creo que sí, eso es, por ejemplo, una resistencia, ¿no? A estos estereotipos de género que ya, o sea, ve uno las revelaciones del género del niño, del sexo del niño, de las mujeres embarazadas, y dices, bueno, ¿qué es esto, no? Uh-huh. Porque ya desde antes de nacer ya le están dictando el rosa o el azul, y es mucho a partir del consumo, a partir de las muñecas para los niños, los carritos para los niños, uh-huh. y esto de que los niños mismos digan, a ver, espérame tantito, ¿no? Yo no me identifico con eso. No tiene tanto que ver con la sexualidad en sí, claro. Tiene que ver con que le estás diciendo ya, tú eres así, te gusta esto, y bueno, pues creo que esas son formas de resistencia bien importantes. Uh-huh. Sí, total, porque además con cada sistema normativo y nominativo, o sea, es un régimen de poder, ¿no? No nada más o sea, no es como un capricho de, ay, queremos ser... O sea, no, se banaliza mucho y no acabamos de comprender de, ay, es que ni mujeres ni hombres, o sea, con todo ese sistema normativo y nominativo de género hay una imposición de poder, ¿no? Uh-huh. De una sociedad patriarcal, ¿no? Blanca, urbana, positivista, o sea, es realmente una revolución de pensamiento y de participar. O sea, es intentar y estar creando otros mundos posibles, ¿no? Y esto que tú dices entre las infancias imaginadas y creadas y las infancias reales es una pregunta importantísima y sucede todo el tiempo a nuestro alrededor y es algo que no hay que mirar solamente si estudias las infancias, ¿no? O sea, por ejemplo, con las infancias migrantes es clarísimo cómo hay
una política migratoria que absolutamente no los mira, no los ve solamente como en cuanto víctimas, ¿no? Últimamente ha habido, en el 2020 para acá, han habido varias reformas a la ley migratoria que ya dicen, o sea, que reconocen que ha habido una violación absoluta de los derechos de las infancias porque se las detiene, se las priva de la libertad, se las encarcela, ¿no? Pero todavía se las ve en tanto objetos de protección, ¿no? Y entonces, en estas infancias imaginadas de, bueno, ¿dónde las vamos a poner? Si ya no las vamos a detener, entonces, ¿cómo vamos a decir que las protegemos colocándolas en...? Y pues obviamente la realidad desborda porque ni tenemos el presupuesto, ni tenemos el personal preparado, ni los espacios acondicionados, y ahí miras a las infancias reales, ¿no? Que todo el tiempo están reclamando sus derechos, no con el lenguaje de los derechos, pero haciendo valer su derecho a migrar, a buscar otros futuros, otras posibilidades de vida, por ejemplo, negociando y manejando las leyes y las políticas públicas vigentes, ¿no? Haciendo uso del asilo, por ejemplo, haciendo uso de ciertos términos, diciendo, a mí no me deporten, ¿no? Esto de la reunificación familiar, yo no quiero regresar con mi familia porque vengo huyendo de un contexto social y familiar. O sea, todo el tiempo los ves a ellos tratando de negociar, resistir y sobrevivir dentro de esos marcos y esas leyes que por siglos les han borrado, que siguen siendo dictados desde el poder y desde el adultocentrismo, ¿no? Pero eso donde vayas, a la escuela, en los hospitales, en la calle, en el espacio público, hay siempre este choque, ¿no? Sí, quizá lo que conviene es intentar hacer conciencia de cuáles son esos estereotipos de infancia con los que convivimos, ¿no? Que además generalmente ya casi son lugares comunes, los tenemos naturalizados, sí. Incluso los hemos legitimado, ¿no? Algunos hasta son mandatos de infancia, ¿no? Para usar el símil sobre el tema de los feminismos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos mandatos de infancia, ¿no? Y en qué medida favorecen o, ¿no? apelan o afectan a esos grupos de personas? Entonces, bueno, nos quedamos un poco cortas de tiempo, ya podremos seguir platicando en otra ocasión. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado hoy y bueno, no sé si quieren decir algunas palabras de despedida y muchas gracias. Pues nada más agradecer, muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes, como siempre, y bueno, pues ya nos estaremos viendo por acá. Igual, pues agradecer, son ejercicios súper bonitos, ¿no? Y deberíamos de hacerlo más seguido. Sí, bueno, nosotras seguimos en el café y esperamos que hayan disfrutado de esta breve charla. Muchas gracias.